Dios me les bendiga en gran manera. Les habla desde Valencia, España, la pastora Carol Viviana Caicedo Morales, perteneciente a la red de iglesias Jesús es el Maestro. Hoy quiero hablarles acerca del tema ¿Hablamos de las deudas? Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 7. Y dice así: cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas, y tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Santo es el Señor. ¿Qué es la deuda? Es una obligación que tiene un deudor de pagar a otro que es su acreedor. Anteriormente, la falta de pago de la misma estaba penada con la cárcel, la tortura y la esclavitud. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Reyes vemos en 4:7, aquella viuda tenía una deuda o varias deudas y su acreedor la atormentaba y la amenazaba con llevarse a sus hijos como esclavos si no pagaba las deudas. Seguramente esas deudas las había adquirido su esposo en un momento que, aún siendo temeroso y servidor de Dios, se endeudó con aquel acreedor y no pudo saldar sus deudas con el acreedor antes de morir, dejando así a su familia con tan pesada carga y maldición. Pero la viuda, en un momento de desesperación, no buscó una solución por sus propios medios, sino que fue al varón de Dios y expuso su causa, ya que entendió que solo Dios la podía sacar de aquella situación. ¿Cuántas veces nosotros cometemos el grave error de no esperar en Dios, de no ser pacientes? Esa paciencia y espera en Dios que nos libra de muchas noches de tormento en un futuro. Yo no digo que las deudas sean buenas, ni tampoco que las deudas sean malas. Cada uno debe tener su propio concepto sobre este tema, porque puede ser que algunas veces no contemos con los medios económicos suficientes en ese momento para comprarnos una casa y pagarla en el momento en su totalidad. Pero sí tenemos conciencia de que tenemos los medios para irla pagando poco a poco. La cuestión es cuando el endeudarnos se vuelve en nosotros un estilo de vida. Cuando nos endeudamos por cualquier cosa, por cualquier circunstancia, por cualquier situación. Cuando todo problema económico que se nos presenta recurrimos al tomar prestado. Cuando debemos 1,000 y pedimos prestado 3,000 para pagar los 1,000 y resulta que tapamos un agujero y abrimos un hoyo en el espacio. Dios nunca quiere que la causa de nuestra aflicción, frustración, miedo sea por las deudas, aquella que adquirimos por tomar decisiones sin consultarlas a Dios, o peor aún, ignorando su voluntad. Una persona cuyo estilo de vida es vivir endeudado hace que cualquier lugar donde habite o donde vaya se contamine con la deuda, porque cada uno transmite lo que porta. Se termina contaminando al esposo, a tus familias, a tus hijos. Vemos cómo ese espíritu de la deuda que tenía aquel varón temeroso de Dios también llegó a su esposa y llegó a sus hijos. Tanto fue así que después de él fallecer, su mujer quedó endeudada y también sus hijos. Santo es el Señor. En Segunda de Reyes, como le vengo comentando, 4, dice que la deuda es como una plaga, todo lo mancha. Una persona que vive bajo el yugo de la deuda suele sufrir estrés, ansiedad, se irrita con facilidad. Estos problemas causan en las personas endeudadas una influencia destructiva y negativa en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestros amigos. Las deudas también pueden ocasionar enfermedades hasta el punto de robarnos la tranquilidad y llegar a algo tan trágico y tan doloroso como quitarse la vida. Hay muchas personas que actualmente recurren al suicidio porque no pueden hacer frente a sus deudas. Las deudas crean en las personas frustración, y aunque trabajes y ganes un sueldo, siempre vas a tener la sensación de no tener dinero, porque todo se lo llevan tus acreedores. Las deudas también afectan nuestra salud mental y pueden generar en nosotros un sentimiento de culpa, muchas veces por no poder hacer frente al compromiso de pago.
En el Salmo 69 hay algo muy interesante donde el salmista expresa su desespero y le dice al Señor: sálvame, oh Dios, porque las aguas suben hasta mi cuello. Me atasqué en lodo profundo, donde mi pie no se puede poner en pie. Entre las profundidades de las aguas, en donde las corrientes me abruman. ¿Cuántas veces una persona endeudada se ha sentido así, sin saber qué hacer y clamando a Dios por ayuda? El problema es que a muchos de nosotros nos pasa como a Pedro también, que pidió caminar sobre las aguas y mientras caminaba sobre las aguas se desenfocó de Jesús. Asimismo nos pasa, actuamos bajo nuestra propia percepción y nos desenfocamos de Jesús. Tenemos un problema económico y corremos a pedir prestado, cuando la Biblia nos dice que el Padre tiene cuidado de nosotros y que Él sabe todo lo que nosotros necesitamos, mucho antes de que nosotros vamos y se lo pidamos. Pero ¿saben qué pasa? Nos falta fe. Nos falta paciencia, nos falta confiar en Dios. Buscamos nosotros la solución, una solución que lo único que nos trae a futuro son más problemas. Y cuando estamos ahí, sumergidos en el hoyo de la desesperación, clamamos como Pedro. Y viene Jesús y nos dice: hombres y mujeres de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no depositaste tu confianza en mí? ¿Por qué no depositaste tu problema, tu circunstancia en mis manos? Las deudas están relacionadas con un estado de pobreza, tanto espiritual como monetaria. No quiero decir que endeudarse sea un pecado. No lo quiero decir, no se vayan por ese camino, porque hay causas específicas en las cuales, debido a las circunstancias, podemos adquirir una deuda, teniendo en cuenta que nuestra capacidad para cumplir ese compromiso es buena. Diferente es cuando esa deuda se convierte en una manera de vivir, cuando por todo nos endeudamos, cuando por todo pedimos prestado. En Filipenses 4:19 nos dice que mi Dios, y muchas veces el que vive endeudado se acoge a este versículo, donde dice que mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es verdad, esta promesa es cierta, pero esto no significa que Dios vaya a darme el dinero que necesito para pagar esas deudas en las que yo me metí por comprarme unos zapatos o un modelito de ropa que viene en el escaparate de una tienda, o caprichos innecesarios que solo generaron un gasto y por lo tanto nos dejaron esa deuda. Déjame decirte que Dios no nos va a alcahuetar nuestro comportamiento imprudente y desordenado, porque no se puede vivir por encima de nuestras capacidades, y esto no es un acto de falta de fe, porque la fe no se rige bajo la imprudencia. Al contrario, la fe solo genera bendición. Cuando nosotros estamos bajo el yugo de la deuda, nuestra vida se basa en trabajar para pagar y no podemos ahorrar ni mucho menos contar con una economía estable. Por lo tanto, nuestra calidad de vida es bastante ajustada. Pidámosle perdón a Dios por no confiar en Él en los momentos de dificultad y por no dejarnos guiar por su Espíritu Santo. Y hoy hay que decidir cambiar nuestro estilo de vida, pagando lo que debemos y estableciendo como meta no volvernos a endeudar, a no ser que la circunstancia así lo requiera. Necesariamente tenemos que aprender a que las deudas innecesarias lo único que nos van a traer a nosotros es aflicción. Tenemos que aprender a esperar en Dios y Él nos guiará a la solución correcta. Jesús nos dijo: no debáis a nadie nada, solo el hecho de amarnos los unos a los otros. El amor es la única deuda moral que no trae ni aflicción, ni frustración, ni tristeza. Pero vuelvo y digo, hay circunstancias en las cuales nos podemos adquirir una deuda, pero esa deuda no debe robarnos ni la paz ni la tranquilidad, porque así mismo, si Dios nos guía por ese camino de que podamos adquirir una deuda para satisfacer en ese momento una necesidad económica, es verdad, Dios nos va a suplir para poder hacer frente a esa deuda, pero es cuando Él nos guía, no cuando actuamos bajo nuestra propia percepción, cuando el estar endeudado o el pedir prestado es nuestro estilo de vida.
Hay que ser prudentes, seamos buenos administradores, sobre todo de la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros y sobre la economía que Dios pone en nuestras manos. Dios me les bendiga, un fuerte abrazo.